Listo. Dentro del contenido, lo que empezamos viendo fue el entorno de AutoCAD, la configuración del entorno para empezar con dibujo y anotación. Los métodos de ingreso a los comandos que empezábamos a ver, ¿no? Todo por botones o línea de comandos, la barra de comandos o línea de comandos, en donde encontrábamos la forma de poder configurar e ingresar los datos. Y también a través del mismo puntero con entrada dinámica, así se ingresa. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con modificación de objetos. Ya vimos que se pueden hacer el ingreso de formas o figuras geométricas, que ya vamos a ver un poco más a fondo algunas figuras más, ¿sí? Mediante la entrada dinámica en coordenadas absolutas relativas y también polares. Recordemos que las absolutas tienen siempre un punto de referencia, un origen global. Ese origen global era el 00 global del programa. Sí, vamos abriendo el programa de AutoCAD. ¿Ya? Exacto. Sí. Y cuando utilizábamos coordenadas absolutas, pues siempre teníamos que referirnos al 00 de manera global. Estemos donde estemos, pues el eje o el centro, el origen del eje de coordenadas siempre era el 00 global del programa. Ya está cargado. Muy bien. Ahora, vamos a compartir un momentito aquí la pantalla de AutoCAD. Aquí está. ¿Sí? Y como les dije, recordando todo esto, pues nosotros habíamos visto que el origen, vamos a poner iniciar dibujo, ¿ya? El origen nosotros dentro del espacio de trabajo, ¿sí? A ver, antes de, me dicen el link del registro de asistencia, veamos dónde está. Es este de aquí, listo. Ya. Dentro de todo este espacio de trabajo, nosotros podemos encontrar aquí los ejes X y Y, que sería el origen de coordenadas global, en donde nosotros vamos a encontrar todos los elementos referidos al 00. Como nosotros aprendimos en el plano cartesiano, aquí es 0, ¿no es cierto? La primera coordenada es la coordenada horizontal en X. Si es positiva, se va a la derecha. Si es negativa, se va a la izquierda. Y la coordenada, la segunda, pues sería la coordenada en Y. En este caso, pues si es positiva, se va a la parte superior. Si es negativa, se va a la parte inferior, ¿no es cierto? Ya. Luego de esto, nosotros vamos a encontrar que podemos utilizar coordenadas absolutas y relativas. Las coordenadas absolutas lo que hacía simplemente es tomar en cuenta la dirección de todos los elementos de una línea, por ejemplo, con respecto al origen global, que sería este de aquí, ¿sí? Pero las coordenadas relativas, si ustedes se recuerdan, lo que hace es en donde nos encontremos, el último punto donde nos hayamos encontrado nosotros, ese se convertiría en el origen de coordenadas actual. Ya, entonces, miren, nosotros vamos a encontrar aquí todos los elementos de coordenadas absolutas y relativas y también polares, ¿sí? ¿Qué era una coordenada polar? Pues lo único que hacíamos para especificar una coordenada polar era representar el siguiente punto, ¿sí? Con la medida del módulo del vector y el ángulo. Recordando que el módulo del vector era desde el origen hasta el punto, el extremo, el siguiente extremo, con el ángulo de inclinación medido en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y si era negativo, se medía en sentido de las manecillas del reloj, obviamente. Sí. Vamos a recordar un poquito, ¿no? Vamos a generar una pequeña línea. Ya. Generamos una línea. ¿En dónde? Me dice el primer punto. Vamos a poner aquí en el punto 0, 0. Yo puedo establecer aquí las coordenadas en X0, ¿no es cierto? Miren en el puntero y aparece preciso el primer punto. En el recuadro blanco está el 0. El siguiente punto yo puedo ponerle la coma, como estar separando pares ordenados, ¿no? Coma y se va al segundo punto. 0. Sí, de este modo nosotros ya podemos visualizar. Enter para aceptar la configuración. Tenemos aquí que esta línea ya se encuentra ubicada su primer punto en el origen. El segundo punto dependerá de nosotros. Si queremos hacer una ubicación manual,
solamente movemos el mouse y hacemos clic en donde queramos ponerle la ubicación del punto final de la línea. ¿Sí? Ahora, para poner mediante coordenadas, por ejemplo, vamos a poner coordenadas polares, que era algo que queríamos practicar un poco, ¿no es cierto? Vamos a arrastrar un poquito esto con el botón central del mouse. Miren, yo puedo estar en una operación y arrastrar para que pueda acomodarse bien al centro. Empecemos con una línea de longitud 10. Entonces aquí vamos a ponerle 10. ¿Sí? Y vamos a poner la configuración del ángulo. Si quisiéramos poner una coordenada, pondríamos 10, y el valor en Y. Pero como queremos poner módulo y ángulo del vector, pues lo único, ¿sí? Pues lo único que necesitamos es ubicar el símbolo de... ¿Qué símbolo era para poner un ángulo? ¿Quién se acuerda? El símbolo del menor que. Menor o mayor que. Claro, principalmente el menor que, ¿no es cierto? Con el menor que, nosotros ubicamos ahí menor, miren, ahí ya apareció, para ubicar el ángulo. Muy bien para las personas que estamos pendientes. Y también en el chat estoy leyendo que ya me están enviando aquí las respuestas. ¿Ya? ¿Listo? Permítanme un segundito. Ya. Entonces, miren, nosotros vamos a poner aquí el ángulo de inclinación. Empecemos con 0 grados para ver cómo nos quedaría. Si yo pongo a 0 grados, a 0, miren, presiono Enter y ahí ya se ubica, miren, el valor, ¿cierto? Para poder salir de la operación aplastamos escape. ¿Ya? Sí, y de ese modo pues vamos a seguir generando más líneas. Vamos a poner líneas cada 30 grados para ver cómo sería, ¿no? Yo voy a poner línea, ¿no es cierto? Selecciono aquí el comando de línea. Mi punto de origen sería 0,0 para estar seguros que voy a empezar ahí. Enter. Ahora, vamos a poner la misma línea de 10. 10 con un ángulo, ahí aparece el símbolo de menor que 30 grados. Y vamos a ver dónde se pone. Enter. Vean. Vamos a poner otra vez escape. ¿Sí? Para no estar haciendo nuevamente la misma operación, moviendo el mouse y haciendo clic en línea, AutoCAD memoriza el último comando utilizado. Si es que el último comando utilizado fue el comando línea, yo solamente con presionar Enter, miren que no muevo ni el puntero ni nada, solamente presiono Enter, repite el último comando. Entonces, esta indicación sí es muy importante para las personas que nosotros nos dé pereza mover y hacer clic, ¿no es cierto?, en los botones de los comandos. Primer punto, 0,0, Enter. ¿Sí? Ahora sería 10, ángulo de 60. ¿Ya? Ángulo de 60, Enter. Y Enter otra vez para salir. Otra vez la línea, presionamos Enter, 0,0. ¿Sí? 10 ángulo de más 30 sería 90, ¿no es cierto? ¿Ya? Ángulo de 90, Enter. Sí, escape para salir, Enter para repetir. Entonces, todos van a hacer esta operación, por favor. Muy atentos, por favor. Ya quisiera ver que ustedes hagan esta ejercitación para que después me pregunten cualquier novedad. ¿Sí? Empezamos en Ingeniero, 0, buenas 0. tardes. Buenas tardes, José. Cuénteme. Ingeniero, ¿cómo era para borrar? ¿Me podría repetir, por favor? Ah, claro. Hay dos maneras de borrar. Cuando yo quiero utilizar el comando, selecciono aquí en modificar, en el grupo de modificar, tenemos un pequeño borrador. Borrar. Siempre las opciones de modificación es, seleccionan comando, seleccionan lo que van a modificar. En este caso yo quiero borrar esta línea. Hago clic y aplasto Enter para aceptar la selección. Siempre es, hago clic en lo que quiero modificar y aplasto Enter para aceptar la selección. Otra manera de poder borrar esto es con suprimir. ¿Sí? Que es una manera muy fácil, ¿no? Yo solamente selecciono, miren, con el recuadro de selección verde o el recuadro de selección azul, pero si solamente apunto a toda la operación y solamente con suprimir, vean, suprimir, borra. ¿Sí? Las dos maneras. Otra manera de hacer algo o deshacer esa última acción, si yo de pronto hice algo mal. Sí, yo sé que a veces el pulso falla, ¿no? Y yo digo, no, pues aquí sí estoy justo en el origen, vean, aquí, no sé, por acá. Ya. Y bueno, realmente no estoy en el origen.
Después ya hice algo, ya no sé qué hacer y aplasto y después me di cuenta que hice algo mal. Ya, yo puedo utilizar la opción de deshacer. Control Z para poder deshacer los cambios que yo haya hecho dentro de mi espacio de trabajo. Yo presiono Control Z, van a ver en la línea de comandos, miren, ahí está el guión bajo U, que sería deshacer, ¿no? O si no, simplemente con este botoncito. Rehacer o deshacer. Lo que sí, ustedes deben tener mucho cuidado con este botón, este comando, ya que al momento de deshacer las operaciones, a veces AutoCAD no memoriza para volver a rehacer. Y de pronto ustedes estén deshaciendo una operación que no debían y se demoraron bastante haciendo esto. Y se les fue, ya no pueden volver a rehacer la última acción. Como siempre, Control Z, Control Y. Aquí sí funciona igualmente, pero debemos tener cuidado, ¿no? Porque puede ser que la configuración nos haga que borremos algo y después no podamos volver a rehacer esa opción. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos otra vez, línea. Yo puedo ingresar mediante el teclado la entrada dinámica mediante aquí, miren. Precisa el primer punto, yo puedo poner aquí, escribir el 0,0. Y presiono Enter. Y también me va a dar aquí, miren, la ubicación del 00. ¿Sí? Ese era el método más antiguo que nosotros utilizábamos. El siguiente punto, en vez de escribir aquí en el cursor, podemos hacer clic acá. Sí, aquí en la línea de comando sin mover nada, ¿no? Le ponemos, quiero que se vaya a 10. Sí, incluso no me deja escribir aquí, debería ser 10, ¿no? No me deja. Con un ángulo de, a ver, 10 con un ángulo. Estaba en 60, 90 grados. Sí, Enter. Escape, otra vez línea, 0,0, miren así rapidito. 10, ángulo de 120 toca ahorita. Otra vez, Enter, ¿sí? Y empezamos 0,0. Enter, ¿cuánto quiero de longitud? 10, ¿cuánto quiero del ángulo? Ángulo 120 más 30, 150, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí casi me equivoco, es exacto. Menor que, ya, 150, Enter. Sí, escape. Ahora, si es que yo estoy haciendo alguna operación, supongamos que yo estoy haciendo cualquier tipo de operación y aplasto Enter para repetir esa operación, no necesariamente habré hecho la línea, tal vez hice otra cosa. Se va a repetir la otra operación. Si ustedes quieren ingresar sin hacer clic en los comandos, aquí existen algunos atajos. Por ejemplo, si yo selecciono aquí el botón línea, generalmente aquí los comandos inician con la primera letra, casi siempre. Sí, ¿de qué va a depender? Yo encontré un pequeño compendio de fórmulas, ¿no? En inglés y en español para poder hacer los atajos del teclado. Para ingresar mediante la barra de comandos todas las operaciones y las funciones que nosotros queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver dónde están las más populares. Allá, perfecto. Miren, voy a compartir aquí un momento la pantalla. Dígame, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches, ingeniero. Una consulta. Al momento de aplastar Enter, ¿es solamente el comando el que se repite, el que queda grabado? ¿O también de pronto la magnitud y el ángulo? ¿O hay otra forma para hacer repetir la magnitud y el ángulo, al igual que el comando? Ah, ya. Bueno, sí, también se puede hacer eso, pero ya no funcionaría con Enter. Enter solamente repite la función, la operación. Sí, si ustedes quieren indagar cuáles fueron los últimos movimientos en sus operaciones, se puede navegar mediante las teclas direccionales. ¿Sí? Vamos a ver un momentito por acá. Miren, este compendio yo les había subido, ¿no? Sí. Por ejemplo, para generar un arco, el comando más utilizado, que solamente escribimos A en versión español, recuerden. Si quiero hacer un círculo, solamente aplasto la C, Enter. Si quiero hacer una línea, aplasto la L, Enter. Si quiero multilínea, polilínea o rectángulo, ya tenemos aquí todos los elementos. Si quiero borrar, presiono B, Enter. ¿Sí? Y así sucesivamente. Son un montón de funciones y todos sus atajos, ¿sí? Que yo me encontré aquí en una dirección, ¿no? Ahí todo bien junto, bien detallado, cuál es cada una de las operaciones que nosotros podemos encontrar. Esto yo le subí también a Classroom para que ustedes puedan leer.
Si de pronto me dicen, pero yo tengo la versión en inglés, también le subí ahí los atajos por teclado en versión inglés. ¿Sí? Todos son igualitos en Mac o en Windows. La diferencia es que aquí en administraciones, por ejemplo, para generar, por ejemplo, abrir archivo, limpiar pantalla o activar o desactivar la rejilla, también funciona, ¿no? Con el botón de Command, me parece que es para Mac. Sí. Aquí van a cambiar un poquito los comandos para realizar dibujos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Arco, bueno, arco, círculo y línea siguen siendo lo mismo. Pero las opciones de copiar, miren, en inglés copiar es CO. Sí, esta es la versión en inglés. Y vamos a ver aquí copiar con qué comando está. Copiar en español es CP. Sí, pero CP. Entonces deben tener mucho cuidado. Sí, todo esto ya se encuentra, miren, dentro de su plataforma de Classroom para que lo puedan revisar. Más que todo para que ustedes tengan conocimiento. Miren, copiar aquí en inglés es CO y en español es CP. ¿Sí? Ya. Dije buenas noches. Buenas noches. Disculpe que Cuénteme. le interrumpa. Lo que pasa que hoy día nomás ingresé. ¿Será posible, cómo puedo ingresar para recibir esos datos? Ah, ya, por supuesto. Veamos. Yo, a ver, como usted recién ingresó, yo les compartí el día de ayer el link para que solamente hagan clic y ahí se matriculan automáticamente en el curso de Classroom donde yo subo toda la información. En este momento le voy a volver a compartir en el chat de Zoom. Sí, mire el chat de Zoom. Ahí está un link que dice classroom.google.com. ¿Ya? Hágale clic. Sí, solamente hágale clic. Y de ese modo usted ya puede ingresar. Sí. Automáticamente se registra. Nada más. ¿Hecho? Y pues muy bien. Bueno, la pregunta es muy buena la que nos dijo su compañero. ¿Qué pasa si es que yo quiero repetir algo? Yo voy acá a la barra de comandos, generalmente con las flechitas direccionales, ¿no? Del teclado, hacia arriba o hacia abajo. Yo puedo navegar, miren cómo está ahí línea, está la H, está el comando borrar y todos los demás elementos que yo había hecho en estos últimos instantes, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner aquí otra vez. El comando línea, solamente presionando L, Enter. Sí. Si no nos acordamos, presionamos escape. Presiono solamente la L y aquí ya me va a dar el programa cuáles son los comandos que tienen esta letra. ¿Cuál necesito? Línea, límites, longitud, capa. Ahí, miren aquí la conversión de comandos de inglés a español también. Lista, llamada, línea de construcción. ¿Sí? Para crear unas cotas de líneas paralelas y así sucesivamente. Entonces solamente como es la L, Enter, automáticamente ya se activa. ¿Dónde empiezo? 0,0. ¿Sí? Enter. ¿Cuál es la dimensión? Pues aquí yo sé que es 10 a un ángulo de, ahorita sería 180, ¿no es cierto? Aplasto escape. Nuevamente, presiono Enter para empezar nuevamente con el último comando. ¿Sí? A veces sí me memoriza el programa cuál fue el último comando que utilicé. Como yo les dije, puedo yo solamente hacer con las líneas, miren, hacia arriba o hacia abajo. Y ahí ya me da, miren, la coordenada del punto. Nótese que ahí donde dice precisa el primer punto, ya me da menos 10,0. Es porque el programa ya hizo la traducción de lo que yo puse 10 con ángulo de 180. Aquí ya me da en coordenadas rectangulares, que sería menos 10 en X y 0 en Y. ¿Sí? Pero creo que aquí nos demoraríamos mucho más borrando esto antes que tecleando la configuración. Aquí debería ser 10 como un ángulo de 180 más 30, 210. Ya, claro. Y justo, vean, empecé en el punto final. Bueno, no hay ningún problema, no es que esté mal. Como la línea sí termina ahí, también puede comenzar y le voy a hacer finalizar en el 0, 0. ¿Cuál sería el siguiente punto? Pues debería ser 0 en X y 0 en Y. Enter. Y nótese, pues aquí no me equivoqué, realmente sí hice bien. ¿Sí? Como la línea puede tener su punto inicial y punto final intercambiados, da lo mismo, ¿no es cierto?
empezar desde el centro y terminar aquí al final que empezar desde el final y terminar en el centro. Al final, bueno, valga la redundancia, al final de todo esto va a seguir siendo la misma línea. ¿Sí? Terminemos de dar la vuelta completa. L, enter para la línea. Punto inicial 0,0. Punto final 10 con un ángulo de 240. Enter. Escape. Línea. Enter. Punto inicial 0,0. Enter. ¿Sí? Y de aquí nosotros vamos a ubicar, pues sería los 10 con un ángulo de... ¿Qué ángulo me toca ahorita? ¿Quién sabe? Si me están siguiendo, vamos a ver si me están siguiendo. Ángulo de... ¿Cuál ángulo toca? 270. 270 grados. Muy bien. Exacto, sí. Así necesito que ustedes estén atentos. 270, enter. ¿Sí? Presiono escape, presiono enter para el último comando. ¿Ya? Nótese que nosotros cuando presionamos 2 veces enter, automáticamente el programa me va a detectar el último punto donde me quedé. No importa dónde me haya quedado. Por ejemplo, si yo hago una línea desde aquí hasta acá, ya, y aplasto escape. Si yo quiero repetir línea, aplasto enter y ya está activado el comando. Pero si quiero que continúe en el último punto que yo grafiqué, presiono nuevamente enter, que sería la segunda vez sin hacer nada. Sí, ahí me va a detectar, miren, ¿desde dónde? Desde el último punto donde me quedé. Esto es muy útil cuando estemos haciendo así dibujos complejos o repetitivos en donde nosotros no podamos solamente copiar, tal vez necesitemos continuar desde aquí, pues automáticamente ya funciona así. ¿Ya? Como no quiero esta línea, selecciono y suprimir. Mucho más fácil. ¿Sí? Muy bien, gracias Daniela, Oscar, ¿quién más? Daniel, estamos muy atentos el día de hoy. Listo, permítanme un segundo, acomodo. Ya. Ahora, continuando, nosotros vamos a estar ahí en 0, 0, 270 más 30, me tocaría 10 con ángulo de 300. ¿Sí? Otra vez, línea. Yo puedo apuntar, ya voy a tener confianza. Justo aquí, miren, como nosotros tenemos aquí esta opción de referencia a objetos, pues me va a detectar el punto final. Ya vamos a ver muchas más opciones, ¿ya? Hago clic aquí, yo voy a tener la confianza de que yo estoy en lo correcto. Hago clic aquí y estoy viendo, sí, sí sale justo del centro, qué chévere, ¿ya? Y luego vamos a poner aquí el punto final, que sería 10 con un ángulo de 330. Enter. Sí, y de ese modo yo ya tengo aquí todas las líneas de una longitud 10 que están separadas a 30 grados cada una. En total serían, ¿cuántas líneas? 360 dividido para 30. 12, ¿no es cierto? Ya. Listo. Ahora miren, nosotros vamos a continuar, pero quisiera hacer algo con esta figura que acabamos de hacer. Vamos a coger la línea de aquí y quiero ver si ustedes tienen habilitada la opción. Sí, como yo no voy a ingresar por teclado, ahora lo que yo quiero hacer es simplemente manipular los puntos finales de las líneas. Nótese que si yo no activara esta función de aquí, no me detecta, miren, no está el recuadro. Ese recuadro de color amarillo ya no aparece, ya no me va a detectar. Quiere decir que si yo hago clic aquí y digo, ya chévere, voy a comenzar desde ahí, realmente no es así. ¿Sí? Voy a solamente dibujarle un pedacito. A simple vista parecería que yo sí hice la continuación de esta línea en el punto final de aquella, ¿no es cierto? Pero si nos acercamos con el mouse, nos vamos a dar cuenta de que está muy lejos. No está bien. Por eso la opción de activar la referencia a objetos es muy útil. ¿Sí? Debemos tener activados. Primero. De ese modo yo voy a tener la seguridad de que al momento que yo ingrese una línea y quiera hacerla que esta empiece desde este punto, ¿sí? Yo automáticamente apunto aquí, miren, miren, y aparece el recuadro de color verde. Verde parece, verde amarillo. Bueno, ya. Entonces, cuando yo ya apunte aquí, el programa automáticamente me va a decir, miren, este es un punto final. Si yo hago clic por aquí, ya, puedo empezar desde ahí tranquilamente. Y el punto final, yo podría poner en cualquier lado, por acá.
Ahora vamos a verificar si realmente se juntó. Si nos acercamos más y más a estas líneas en la esquina, nunca vamos a encontrar que estas se van a separar, porque virtualmente están una junto a otra. Donde finalizó una línea, comenzó la otra. Esto es un dibujo adecuado, una representación adecuada de un dibujo en 2D. ¿Hecho? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a jugar un poquito con las líneas. Solamente seleccionamos aquí el comando línea y hacemos clic en el punto final. Y ustedes me van a confirmar, miren, si yo apunto a la siguiente línea, vamos en sentido antihorario. Sí. Nótese que tenemos por acá. Casi por la mitad de la línea, yo apunto por aquí, miren. Por la mitad de la línea aparece un triángulo. Este triangulito de aquí significa punto medio de cualquier entidad. En este caso sería la línea. Si yo hago clic aquí, ya, miren, automáticamente se va a poner aquí el punto final de la línea. ¿Sí? Y aquí nosotros ya vamos a tener una conexión del punto final de la línea de aquí con el punto medio de la siguiente línea. Y vamos a hacer la ubicación desde el punto final, asimismo, de la siguiente con la otra línea. ¿Sí? Y así seguimos haciendo para poder generar una figura que a ustedes pues les va a permitir practicar un poquito en este inicio de AutoCAD, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Cómo es que yo hago rápido la selección del comando línea? Recordemos que hice línea, solamente aplasto Enter, se activa automáticamente. Punto final, me voy a la siguiente, apunto casi por la mitad y aparece el triángulo. Apunto el triángulo y hago clic. ¿Ya? Escape, Enter. Punto final, punto medio del siguiente, escape, Enter. Punto final y punto medio del siguiente. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Y aquí nosotros ya tenemos una pequeña figura que pues, ingresamos primero las separaciones mediante coordenadas polares. Muy sencillo. Y ahora todo por mouse. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Algún inconveniente en realizar esta pequeña operación? Todos pudieron hacer esta figura. Estamos por la mitad, por lo menos. Ya, me comentan, por favor, por el chat, si pudieron hacer esa figura. Está facilita. Ya. Muy bien. Ah, el proceso de estas últimas. Ya. Vamos nuevamente a repetir un poquito para que podamos ver todos. Vamos a deshacer. Sí, a veces le tengo miedo aquí al comando deshacer porque puede deshacer todo de golpe y después se borra todo. Sí, sí me ha pasado. O a veces me ha pasado que cuando estoy trabajando y ya tengo bien avanzado el dibujo, pues el programa se cierra de forma inesperada y se pierde todo. Ajá. A algunos no se les va a aparecer. Bueno, aquí vamos a poner línea, punto final de aquí y apunto más o menos por la mitad. Si aparece el triángulo estoy bien. Hago clic en el triángulo y se acabó. ¿Sí? Pero a algunos no se les va a aparecer. ¿Por qué? Porque no tenemos configurado aquí la referencia a objetos. Sí, José, cuénteme por favor. Ingeniero, en el caso de utilizar coordenadas polares, ¿ahí cómo configuraríamos ahí la distancia de la línea? O Puede sea, configurar. desde el punto inicial donde empezamos, ¿a qué distancia? ¿Cómo pondríamos ahí? Ah, ya. No, pues aquí tendríamos que utilizar trigonometría para calcular el ángulo. Sí, de poder se puede, ¿no? Nosotros podemos poner aquí la distancia y el ángulo, pero tendríamos que calcular. O sea, complicado, ¿no? Complicado. Sí. Entonces, por eso a veces es bueno utilizar coordenadas polares, pero a veces es bueno utilizar solamente entrada por el puntero, por el mouse. Sí. De pronto, ya vamos a seguir viendo, ¿no? Las operaciones y los comandos de modificación acá. Sí. Ya. De pronto ustedes estén haciendo algún tipo de figura geométrica, no sé, como tal vez una cuchilla, un engranaje que necesita tener cierto ángulo. Se puede hacer una pequeña línea base y después extender lo demás para que yo no necesite de estar calculando cuánto mide
o no debo saber, ¿no? Cuánto mide todo esto, sino solamente hago una línea pequeñita con el ángulo necesario y lo demás lo extiendo. Ujú. En este Eduardo, caso nos ayudamos dime. con el triángulo que aparece, ¿no? Para poder asentar ahí Claro, la justo línea este final. ejemplo, exacto, es solamente para el triángulo del punto medio. Sí, Eduardo, cuénteme, por favor. Inge, nuevamente por pedir un favor. Acá Dígame. para hacer esas líneas, el cursor, ahí en el cursor justamente tengo un cuadrado que está parpadeando constantemente. ¿Es porque se activó algún comando o porque se parpadea constantemente? Constantemente, realmente no me ha pasado. A ver, ¿cuál sería el cuadrado? ¿Este de aquí? En su cursor no hay nada, pero acá en el mío está constantemente un cuadrado pequeño nomás, las líneas entrecortadas. ¿O será que activa algún Mm, comando? No sé qué pasó, pero se está parpadeando en cada momento. no creo, qué raro. Si de pronto estamos en otro entorno de trabajo, tal vez le puede aparecer de otra manera. Recordemos aquí en el engranaje, aquí en el espacio de trabajo que debemos de estar es en dibujo y anotación. ¿Sí? Seleccionen bien aquí dibujo y anotación para que les aparezca tal y como nosotros vemos aquí en mi pantalla el Ya. espacio de trabajo y los cursores, ¿no? Si de pronto estamos en modelado 3D, ahí ya cambia todos los comandos. Sí, y puede ser que el cursor me está cargando. Ya, exacto. Puede ser que el cursor cambie, pero realmente yo no tengo ningún tipo de problema. Sí, Usted, que acá, que dijo que no ingrese para ver eso. No ingrese. acá abajito, en el engranaje, si puede ver acá abajo, abajo, abajo a la derecha. Ay, 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 Sí. ay, ay, sí, Clic aquí, dibujo y anotación. sí Ah, está sí. igual seleccionado ese dibujo y anotación. Ah, ya. De pronto usted puede compartir su pantalla. Sí, sí puede ver. Es que estoy en el celular nomás, ¿cómo le puedo hacer eso? Mm, En el celular estoy recibiendo clases y en la computadora estoy practicando. puede. De pronto puede activar su cámara y enfocar a su computador para ver cómo está. Ya, ya, ya le veo ahí. Ya, sí puede, avísame nomás. Mm, no sé si se va. A ver, claro, claro, sí se ve. Pero apúntele bien. Eh, Ahí que le voy a, ya, le a voy ver ahí, a, haga una línea. ahí está, ahí se va lo que es, no sé si se, Ah, ya, ya. No hay problema. Me parece que su configuración del programa está con el recuadro más grande nomás. ah, ya, sí, porque, Nada más. ya, muy amable ahí. De ahí de funcionar, funciona igualito. Sí, Sí. funcionar sí, pero eso pensaba que estaba en algún otro comando. De pronto vaya a Ajá. funcionar normal. No, nosotros podemos verificar esto. Déjeme acordar dónde le puedo cambiar. A ver, vamos a aplastar control clic derecho y vamos shift clic derecho, no lo mismo. Parámetros de referencia y en opciones. Por aquí debe haber alguna opción, no me acuerdo. Aquí está, mire. Tamaño de apertura, me parece que es este, ¿no? No sé si es más grande o más pequeño. Con eso nosotros podemos configurar, ¿no? Sí. Pero todo eso ya depende de su computador. Si está así, pues no hay ningún problema. Si no le estorba, no pasa nada. ¿Sí? Y ya que Listo, muy estábamos amable. aquí, ¿sí? Ya que estábamos aquí, Inge, para las personas que no se les aparece el punto medio, hay una forma de activar. ¿Qué dice Steven? Cuénteme. La configuración para que aparezca el midpoint, ¿cuál sería? Claro, nosotros nos vamos aquí en referencia objetos, clic derecho, y nos vamos a parámetros de referencia. Aunque aquí ya aparecen todos los elementos que están habilitados, usted si no tiene el punto medio, debe buscar por aquí el que me diga punto medio y estar habilitado acá. Pero si no se ve muy bien, vamos a entrar a la ventana. Nótese, nosotros vamos a ver aquí. Primero, la referencia a objetos debe estar activada. Si no está activada, todo esto no funciona. Y segundo, solamente vamos a activar los recomendados. Punto final, obviamente, punto final de una línea debemos necesitar siempre.
punto medio de una línea, un objeto de una circunferencia, lo que sea. Centro también obligatorio. Centro geométrico cuando son elementos geométricos como una polilínea y no necesariamente un arco de circunferencia, ¿no? Punto, cuando nosotros agreguemos un punto, porque necesitamos a veces poner puntitos como referencias para juntar una cosa con otra. Cuadrantes, que son los cuadrantes a 0, 90, 180 y 270 grados de una circunferencia. Intersección, cuando yo cruzo una línea con otra, justo en el punto de intersección se va a colocar esta referencia objetos cuando yo apunte. Extensión me va a servir para yo poder darme cuenta de una entidad a otra, si es que yo quiero poner a la misma altura, o sea, se van a extender. Inserción no es muy utilizado, a veces hay que tener mucho cuidado en activar esto, porque la inserción puede ser que yo ingrese una línea en donde no deba, ¿sí? O el programa me detecte en otra ubicación. Perpendicular sí es muy importante, porque perpendicular me permite generar elementos que formen 90 grados entre sí, o sea, que sean perpendiculares, no importa cuál sea su ubicación. Tangentes también es muy importante. Cuando estoy trabajando con curvas, empezamos con una curva y salimos con una línea recta, obligatoriamente necesitamos aquí esta configuración de referencia tangente objetos. Cercano no, intersección ficticia tampoco, paralelo tampoco. Los que yo recomiendo son estos 3, 4, 7, 8, 9, 10. 10 elementos activados. Son los más recomendados. Ahora, si de pronto necesitamos aquí hacer inserción para forzar, aquí, ahí como dicen, ¿no? La inserción de objetos como bloques y otros elementos, pues le activaríamos. Pero no vamos a necesitar en este momento. Ni cercano, porque aquí automáticamente, no importa que esté apuntando a esta línea, ¿sí? No me va a detectar el punto final. Más rápido me va a detectar el punto cercano. Y el punto cercano puede ser cualquier punto de la línea. Entonces, por eso esto se mantiene desactivado. Sí. Y la intersección ficticia, pues no es lo mismo que hacer una intersección totalmente real. Paralelo tampoco no utilizo mucho. Esto debe de estar activado, ¿no? Siempre. Ingeniero, una pregunta. Claro, Edwin, cuénteme. Buenas tardes. Para parámetro de dibujo, disculpe, no le vi cómo ingreso, a dónde le doy clic para ingresar al cuadro. Claro. Si de pronto usted no encuentra aquí el icono o no se ve muy bien, solamente haga Shift, la tecla Shift y clic derecho. Y al último está parámetros de referencia objetos. Listo, gracias. Ajá, y ahí aparece la ventanita. Sí, aquí pueden modificar algunas otras cosas que vamos a ver luego. ¿Ya? Ahora sí, con esto yo ya puedo visualizar, miren. Yo ya visualizo desde aquí punto final, sí. Y punto medio, punto final, punto medio. Punto final, hago clic y punto medio, hago clic, escape, enter, punto final y punto medio. Y de ese modo yo ya tengo, miren, la utilización del mouse. Nótese, miren, aquí ya me aparece la extensión, miren. Extensión y aquí la intersección. No quiero ahí, recuerden, yo quiero aquí en el triángulo que es punto medio. Cada uno de sus parámetros de referencia objetos tiene su símbolo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, a ver, aquí no se ve, vamos a ver en la tablita, miren, punto final es cuadrado y punto medio es un triángulo. Si es que es el punto centro, me va a dar un círculo de color verde. Si es un punto, un círculo tachado. Si es un cuadrante, me va a dar un pequeño rombo, diamante. Si es que es intersección, una X. ¿Sí? Tangente es una línea con una circunferencia. Perpendicular es el símbolo de perpendicularidad. ¿Hecho? Entonces, por eso siempre es importante. Yo no puedo empezar en el punto final. Tal vez yo quiera empezar aquí en el punto medio. Miren, ya apunté en el punto medio. Hago clic y hago clic. ¿Ya? También funciona. Todos estos parámetros, pues ya sabemos que AutoCAD se puede manejar de esa manera. Miren, yo incluso aquí no apunté bien, pero como estaba dentro de la selección, ya el programa automáticamente me puso en el punto final. Supongamos otra vez, miren. Aquí hago clic en el punto medio. Si yo, miren, no estoy apuntando justo al final. ¿Sí? No estoy apuntando, pero ya se activó la referencia a objetos. Si yo hago clic ahí, automáticamente el programa me va a colocar ahí. ¿Sí? O sea que no necesito ser tan preciso. Lo importante es indicar en dónde quiero insertar este
este siguiente punto, ¿no? Miren acá. Como ya apareció, automáticamente ya apareció. Entonces yo hago clic, aunque sea no tan exacto, pero sí que esté cerca y activado. Hago clic aquí, hago clic acá, miren, automáticamente me detecta el punto medio. Y otra vez, línea Enter, punto medio Enter, ¿no es cierto? Sí. Y listo. Ahora sí ya todos debieron haber podido realizar este pequeño ejercicio. ¿Cómo les fue? Sí, sí pudimos hacer todos este ejercicio. Ya, ahí me envían al chat, por favor. Sí, sí pudimos, ¿no? Ajá, ya. Exacto, muy bien. Ahora, vamos a... Exacto, ya, muchas gracias por confirmar. Vamos a continuar. En este caso, lo que yo traje fueron algunos ejercicios. Ahorita ya acabamos viendo casi todos los elementos, ¿sí? Vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Tenemos el ejercicio número 1. Sí, veamos. Creo que puedo compartir múltiples pantallas. Varios. Ya. Me confirman. Vamos a ver, pueden compartir de forma simultánea. A ver si puedo compartir varias pantallas a la vez. Y vamos con AutoCAD. Avanzado. No me deja compartir las dos. Ya nada. No me deja compartir los dos, creo. Ya sé. Voy a compartir toda la pantalla número 2. Permítanme un segundo, solamente les pongo bien la pantalla número 2. Cuando ustedes estén trabajando en AutoCAD o en programas de dibujo asistido por computador, siempre es recomendable tener 2 pantallas. Sí, o sea, ¿qué pueden hacer? Me dicen, pero no, pues yo no tengo pues la posibilidad de poder adquirir un segundo monitor para computador. Pues no es necesario. Lo único que necesitan ustedes es tener un televisor, y creo que la mayoría tiene un televisor, ¿verdad? Y un cable HDMI, porque la mayoría también tenemos una laptop. Sí, yo lo que hice fue conectar mi televisor a mi computador y le extendí mi pantalla. De ese modo yo tengo 2 espacios de trabajo. ¿Hecho? Y pues bueno, compartamos la pantalla número 2, creo que no hay ningún problema. Sí. ¿Ya? ¿Me comentan, por favor? ¿Sí pueden ver aquí la pantalla número 2? Está con el fondo y ese dibujo azul. También está el programa de PowerPoint. Sí, ingeniero, sí, se puede ver. Perfecto. Y también voy a trasladar, miren, aquí está mi ventana de AutoCAD. Yo lo hago así, porque vamos a estar yendo y viniendo desde la presentación y el programa. ¿Sí? Entonces, nótese, nosotros vamos a tener aquí, no le voy a maximizar para poder tener aquí la manera de poder seleccionar. Ya. O incluso vamos a hacerle, no sé. Realmente no se ve. Podríamos un zoom más así. Y vamos para acá y hacemos un pequeño zoom. Ya, perfecto. Y esta parte de acá vamos por ubicarle a la izquierda. Claro, me dice, profe, pero usted tiene Windows 11, ¿por qué no organiza así su programa? Es que ahorita me olvidé y ahí ya me acordé. Ya. Entonces, nótese. Lo que vamos a hacer es esta figura. ¿Sí? ¿Debemos comenzar necesariamente en el 00? No. Pero como recomendación siempre vamos a empezar cerca del origen, porque así nosotros vamos a tener organizada nuestra información. Vamos a generar aquí una nueva hoja. Si nos vamos acá al icono de AutoCAD, a la derecha el primero es para crear un archivo nuevo, ¿no? Contemos bien, ahí está, miren, nuevo. Un dibujo en blanco.
Ya. Si de pronto me sale esta ventana, lo más óptimo sería empezar sin ninguna dimensión. Este archivo ACAD.dwt significa es una plantilla de dibujo de AutoCAD. ¿Ya? Generalmente tenemos una flechita aquí. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos a poner abrir sin plantilla, pero en unidades del sistema métrico. ¿Por qué utilizamos en las unidades del sistema métrico? Vamos a observar. Damos clic hasta acá. ¿Ya? Nótese qué es lo que ocurre. Se carga el entorno de AutoCAD, ¿sí? Pero las unidades van a estar en milímetros. ¿Cómo verifico las unidades? Ya. Existen comandos que me permiten configurar el espacio de trabajo y las unidades. El primer comando que voy a utilizar sería el comando unidades. Miren, si yo solamente escribo uni, ya aparece por aquí, me dice unidades. Yo puedo hacer clic o escribir toda la palabra completa y aplastar enter, da lo mismo. Nos va a aparecer esta pequeña ventana. ¿Ya? En esta pequeña ventana me dice, en longitud, ¿qué tipo de unidades vamos a utilizar? Aquí me dice que vamos a utilizar decimales o fracciones, ¿no? O notación científica. En decimales está bien. En la precisión ya depende de cómo ustedes quieren trabajar en la precisión. Todo también va a depender de las unidades que yo tenga por acá. ¿Sí? Longitud, decimales. Precisión, 4 decimales. Pero las unidades van a ser en milímetros, entonces esto me parecería exagerado. Podríamos trabajar solamente con 2 decimales en milímetros, ¿verdad? Ángulo. ¿En qué van a ingresar ustedes los ángulos? Lo que poníamos ahí. 10 unidades con un ángulo de 30 grados. Aquí en cambio nosotros podemos cambiar, ¿no? A grados simples, me parece que es sobre 100, ¿sí? Cada cuadrante es 100, ¿no es cierto? O grados decimales, que sería con el asunto de 90 grados cada cuadrante. Y la precisión, pues aquí me dice sin decimales. O sea que en la pantalla me va a aparecer solamente, si yo pongo 30.5 grados, me va a aparecer 30. ¿Sí? Y aquí podemos cambiar las unidades a pulgadas, pies, pies topográficos, millas, milímetros, centímetros, metros. Podemos trabajar en todas las unidades que nosotros queramos, ¿no? Y automáticamente el programa al momento de imprimir ya nos va a salir con las unidades correctas. ¿Sí? Es que debemos tener mucho cuidado. Al principio, como nosotros seleccionamos la plantilla, o mejor dicho, sin plantilla, pero en unidades métricas, recordemos que el sistema métrico nosotros utilizamos los milímetros como unidad fundamental. ¿Sí? Nada más. Sistema internacional. Esto es para la iluminación cuando ya tengamos objetos en 3D. Nada más. También se le puede cambiar aquí para que el ángulo se ponga en sentido horario o antihorario. Como ustedes saben, lo normal es dejarles en sentido antihorario, pero si ustedes quieren que vaya en sentido de las manecillas del reloj, le activan aquí. Pero por convención, recuerden que es una convención a nivel global, que los ángulos se miden en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ya, listo. Ahora me dice, varían algunos comandos, realmente es el mismo, ¿no? Me dice DWG units es las unidades del archivo de dibujo, es lo mismo. Como yo tengo la opción en AutoCAD, vamos a ver aquí, unidades está en español. Yo puedo trabajar también en inglés dentro del mismo programa. Si yo presiono aquí guión bajo y empiezo a escribir sí, allá me va a aparecer aquí las unidades, pero en idioma inglés. Entonces, para que ustedes puedan acceder al programa de AutoCAD en español y se acuerden solamente de los comandos en inglés, siempre recuerden poner aquí un guión bajo. ¿Hecho? De ese modo ustedes pueden trabajar con las unidades en inglés. Veamos qué pasa. Aquí me dice un comando. Vamos a ver, ese me parece que está en inglés. DWG Units. Realmente nunca he escuchado. Pero no está, miren. Vamos a ver sin el guión bajo. DWG Units. Ya. Claro. En este caso, lo que están cargando aquí
serían solamente las configuraciones a través de la línea de comandos. Sigue siendo lo mismo. Lo único que no tiene es la ventanita para seleccionar las demás opciones. Sí, no pasa nada, sigue siendo lo mismo, Héctor. Lo único que cambia es que nosotros vamos a ingresar por acá. Ya solamente seleccionamos aquí el numerito. Como me dice aquí, unidad de longitud, está el número 3. Significa que está en milímetros. Si quieren cambiar, le cambian el numerito. Si quiero pulgadas, por ejemplo, le pongo 1. Y todo eso ya se convierte en pulgadas. ¿Sí? El formato de la visualización, bueno, esto ya tendríamos que ver qué significa cada una, ¿no? Aquí está, miren, 3 pies y pulgada, 4 pies y pulgada y 5 fraccional. Entonces, como está aquí en pies y pulgadas, también está lo mismo, ¿ya? Vamos a presionar Enter para no cambiar nada. La precisión, miren, aquí me dice que va a aparecer en las unidades del sistema americano, o sea, en fracción de pulgada. ¿Ya? Me dice que está en el número 2. Por eso siempre es bien útil tener aquí el historial de todo, porque no me aparecen los demás elementos, ¿no importa, ya? Sí, escalar todos los demás objetos al dibujo, ¿no es cierto? Eso es cuando yo tenga que insertar un dibujo de un archivo a este nuevo. Si dice reescalar, si de pronto en el dibujo anterior yo tenía en milímetros y acá yo tengo en pies o en pulgadas, me va a reescalar a las nuevas dimensiones. Si ustedes ponen que sí, pues se cambia todo. Y si que ponen que no, se va a quedar con las mismas dimensiones en milímetros. Sí, eso esperemos que nos demos cuenta. Y también emparejar las unidades con las unidades del dibujo. Sí, también lo mismo, ¿cierto? Esas son configuraciones que nosotros ya tenemos por ahí. Solamente con la línea de comandos. Pero bueno. Vamos a ver cómo cambió unidades. Nótese, miren, todo lo que nosotros habíamos hecho en la línea de comandos, ya lo cambió aquí. Si ustedes desean utilizar esa línea de comandos, pues es totalmente comprensible, pero yo creo que es mucho mejor utilizar aquí el sistema internacional en milímetros y más que todo utilizar esta ventana de las unidades de dibujo. Yo creo que es mejor. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Grados decimales, grados, ya estamos ok. Podemos utilizar radianes también, no hay ningún problema. Aceptar. Listo, ahora sí empecemos. Me dice que hagamos aquí una línea de 110 hacia arriba. Seleccionamos línea. El primer punto, el punto inicial, si ustedes quieren comenzar en el 00, muy bien. Y si no, pues realmente ustedes podrían comenzar en cualquier punto. Sí, empecemos desde el 00, los demás sí pongamos donde queramos, ¿ya? 0,0. Me estaban preguntando cuál es la mejor manera de realizar estos dibujos. Con coordenadas absolutas o relativas. Si estamos aquí con la entrada dinámica, lo único que tenemos que hacer es apuntar y ver que el ángulo, miren, ahí está ángulo a 90 grados, está activado, porque nosotros sabemos que esta línea que está aquí a 110 forma 90 grados con la vertical, con la horizontal, perdón, porque no me dice nada de lo contrario, ¿no es cierto? Entonces yo apunto, miren, ahí está la referencia objetos, escribo 110 y aplasto Enter. Y de ese modo ya está escrita la primera línea. Hasta aquí puedo dibujar porque esta parte de acá yo no conozco cuánto mide la longitud, ¿verdad? Ahora, voy por la línea de acá abajo. Entonces aplasto escape, selecciono línea. Sí, yo puedo escribir el 00 o solamente apuntar aquí. Ahí está el punto final, miren, punto final. Hago clic y ya empieza a dibujarse la línea desde ahí. Sí, me dice que me vaya a la derecha. ¿Cuánto será a la derecha? Si todo esto es 60 y esto es 38, la diferencia va a ser la longitud de esta línea. Muy bien. 22, ¿no es cierto? 22, entonces. Apuntamos bien que esté a 0 grados ahí. Y escribimos 22. Enter. Ya está, miren, ahí está. La línea 22. Luego, si yo no sé cómo llegar a este punto, yo sé que dice desde aquí hasta acá 20, ¿no es cierto? Y desde aquí hasta acá 54. Lo que yo haría es simplemente una ubicación de las coordenadas para yo poder conocer
ahorita sí con coordenadas relativas donde será el punto final. Si es que yo no puedo hacer así, pues yo trataría de poder insertar líneas de referencia, pero creo que más fácil sería irnos. ¿Cuánto es en el valor horizontal? ¿Cuál es esta pequeña diferencia de aquí? 54 menos 38. ¿Cuánto es 54 menos 38? Bien, el chat, por favor. Ven que todo esto ya debe ser mentalmente, ¿no? Envían al chat, por favor. Ya, muy bien. Voy a habilitar mi esferito para poder rayar, si no, no puedo explicar la señal. Veamos. Correcto, 16. Ya me enviaron algunos, ¿no es cierto? Es 16. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Pues lo único que haría es simplemente, apunto, miren. Acá, recto, totalmente recto, 180 grados, pongo 16 en X. Es una línea de referencia, no es que eso va a quedar ya fijo. Y hacia arriba, ¿cuánto me dice que me vaya? Ya me fui aquí, miren, 16. Y hacia arriba, 20. ¿Sí? Son solamente líneas auxiliares de referencia. Ya está, 16 y hacia arriba, 20. Enter. De ese modo, miren, voy a aplastar escape. Sí, esta línea de aquí y esta línea de acá, yo lo utilicé solamente como referencia para ubicar esto de aquí y esto de acá para poder unir luego esta línea. ¿No es cierto? ¿Qué hago ahora? Solamente cojo el comando línea y hago clic punto final de esa línea con el punto final de esta línea de acá y ya está. Lo único que hay que acordarse es de borrar estos elementos. Este no me sirve y este tampoco, porque solamente me ayudaron a verificar o a visualizar cuál era la posición del siguiente punto. La siguiente línea es totalmente horizontal a la derecha de 54 menos 10, 44. Qué facilito, ¿no es cierto? Desde aquí, así totalmente horizontal, ahí miren que se ve la referencia de color verde. Ya. ¿Cuánto era? 44. Ahí está. Hacia abajo, 20. ¿Sí? Hacia abajo, 20. Enter. Hacia la derecha, 10. ¿Sí? Y hacia arriba, miren, nótese que aquí no nos da una dimensión. Como no nos da una dimensión, nosotros vamos a utilizar un comando nuevo que vamos a ver en este momento. ¿Ya? Como no nos da una dimensión, lo que a mí se me ocurre es realizar, ahora sí ya está activado, lo que a mí se me ocurre es realizar, ya, perfecto. Voy a realizar esa línea que está aquí, ¿sí? En este punto. Voy a realizar una línea hasta acá arriba, ¿no? Ahora sí. Ya. Hasta acá arriba, o sea, voy a hacerle que pase totalmente esto. Y luego esta línea voy a hacerle una línea 45 grados también para que las dos, al momento que se crucen, yo les pueda cortar entre sí. Y al momento que yo les corto, ya me queda esta esquina. Aunque no tiene dimensiones, pero ya se puede establecer que sí puede ser solucionable, ¿no es cierto? ¿Cuánto le hago hasta acá arriba? No importa cuánto le haga. Voy a ponerle hasta acá arriba, ¿ya? Sí. Y me hace falta la otra línea de acá. Desde aquí debería ser 45 grados, ¿no es cierto? ¿Cómo pongo 45 grados? Bueno, vamos a ver, aquí por lo menos debería ser 100. 100 de longitud, vamos a poner 100 con un ángulo de... ¿Cuánto debería poner aquí para que me quede 45 grados desde el horizontal hacia abajo? ¿Qué opinan? 315. Ya, 315, claro, porque 360 menos 45 debería ser 315. Excelente. 315, presiono Enter. Sí. De ese modo también, algo que me había olvidado, que me olvidé aquí. Ponerle la arroba, ¿no es cierto? Porque era relativo. Vamos a presionar Control Z para deshacer esa opción. Y ahí sí. Otra vez bien. Arroba. 100 con un ángulo de 315. Enter. Ya, ahí está bien. Recuerden que cuando no empiezan desde el origen, generalmente se pone
coordenadas relativas para hacer este tipo de operaciones. ¿Ya? Escape. Para poder ajustar, si de pronto están así y dicen, no, pues profe, es que no le puedo poner bien el zoom porque se me va a un lado o al otro. Recuerden que pueden poner aquí el zoom extensión. Sí, y ahí sí ya pueden tener todo el dibujito ahí bien ubicado. Ajá. ¿Ya? Ya vamos a seguir haciendo más ejercicios, no se preocupen. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar aquí el comando recortar, que es el comando más utilizado. Este comando recortar, al momento que yo hago clic, miren, ustedes van a tener una tijerita. Lo que hace es modificar los elementos que yo tengo aquí. Este comando va a funcionar de la siguiente manera. Al momento que voy a recortar, me dice designe objetos, pero no me dice para qué necesito ese objeto. Ya. El primer objeto, miren, el puntero cambia a un recuadro de selección que se llama. ¿Ya? El primer objeto va a ser el objeto que me sirve como base. O sea, ¿hasta dónde quiero recortar? Yo, por ejemplo, quiero desaparecer esta parte de aquí. La base sería que se desaparezca hasta acá, que se recorte hasta acá. Entonces, esta es mi base. Presiono Enter. Ahora sí, me dice, designe, ¿cuál es el objeto que yo quiero recortar? Entonces, yo quiero que se vaya a esto, miren. Ahí automáticamente ya se hace transparente y aparece la X diciendo que se va a eliminar todo esto. Solamente aplasto clic aquí y ya está. Enter. Si quiero repetir nuevamente para borrar esta parte de aquí, obviamente la base del recorte sería esta línea de acá. Aplasto Enter, ¿no es cierto? Y luego seleccionaría este pedacito que me sobra. ¿Sí? Ya voy a hacer nuevamente desde la segunda línea, no se preocupen. Recortar la base, Enter, que es lo que quiero que se vaya esta parte de aquí, Enter. Y se acabó. ¿Sí? Vean qué simple. Ahora sí. Nuevamente así rapidito. Nosotros ya habíamos hecho la línea de 110. Seleccionamos otra vez el comando línea desde el punto de origen aquí en el 00. Miren, ahí dice punto final. ¿Ya? ¿Cuánto se va a la derecha? Pues es 38 restado de 60 es 22. Entonces debe irse 22 acá. ¿No? 22, Enter. Para irnos a esta ubicación de aquí, se supone que nosotros debemos ver cuál es la dimensión. Déjenme cambiar el color porque está del mismo color negro. Vamos a poner amarillo ya. Se supone que yo debo poner algo. ¿Cuánto se va para ir a este punto de aquí? Debo irme en X esta distancia y en Y esta distancia de acá. Entonces, por eso lo que yo hago es hacer dos líneas de referencia hasta llegar a este punto. ¿Sí? ¿Cuánto es de aquí a acá? 16. ¿Y hasta arriba cuánto es? 20. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Miren, hacia la izquierda, 16. Y hacia arriba, totalmente vertical, 20. Y de ese modo, miren, ya tengo el punto final. Este punto final ya está. Lo único que hago es continuar y uno con esta esquina, porque aquí se supone que debería ser, ¿no? Porque desde aquí empecé a hacer la línea horizontal y vertical para poder juntar. Esa sería una opción. La segunda opción, ¿cuál sería? Voy a borrar aquí con recuadro de seleccionación. La segunda opción sería trabajar con coordenadas. Ya no con líneas horizontales ni verticales. Con coordenadas da lo mismo. Yo empezaría desde aquí, ¿cierto? El siguiente punto para mi coordenada debería ser, a ver, vamos a poner aquí. Con esto está bien. Ya. Si aquí es mi eje 0, 0, hasta aquí sería menos 16 en X y hacia arriba debería ser 20 en Y. ¿Cierto? De ese modo lo que yo debería ubicar aquí en las coordenadas, recordando que debo poner en relativas, es arroba menos 16 en X, coma 20 en Y. Y Enter. Y nótense que automáticamente aquí ya no necesité de hacer esas líneas de referencia, pues con las coordenadas relativas funcionaron perfectamente. Entonces aquí está la respuesta. ¿Con cuál puedo trabajar yo mejor? ¿Con coordenadas absolutas, relativas o polares? Pues eso ya depende de ustedes. ¿Sí? Lo que más se acomode.
La siguiente sería aquí 54 menos 10. Esto debería ser de 44, ¿no es cierto? Entonces vamos, apuntamos horizontal 44, enter. Hacia abajo dice que es 20, entonces vamos hacia abajo, apuntamos y presionamos 20, enter, ¿ya? Apuntamos a la derecha, me dice que es derecha 10, 10, enter. Hacia arriba yo no tengo idea de cuánto será, pero por lo menos lo pongo totalmente vertical. Escape, enter otra vez. Y para hacer la línea inclinada desde aquí, sí, debería ser 100, me parece que le puse. Pero con relativas. Arroba 100 con un ángulo de 315. Y ahí está. Basta con que esto se junte para que yo pueda recortar, ¿sí? ¿Cómo recorto aquí? Pues simplemente selecciono recortar. Base del recorte, esta parte de aquí, enter para aceptar. Ahora sí, ¿qué quiero recortar? Es esta parte de acá. Enter. Quiero recortar ahora este pedacito de acá. Recortar base del recorte. Esta es mi línea de referencia, la base. Hasta aquí quiero cortar. Enter. ¿Qué es lo que quiero recortar? Esta parte de acá. ¿Sí? Y ahí está todo. ¿En qué facilito? ¿Ya? Existen también operaciones que no solamente recortan, sino que extienden las líneas. En el caso de que yo no hubiese tenido, por ejemplo, vamos a poner por acá. En el caso de que yo no hubiese tenido la línea totalmente cruzada una con la otra, no puedo recortar. Nótese que si yo tengo así, y bueno, la otra era, pongámosle solamente 30 con, perdón, arroba 30 con ángulo de 315. Nótese que aquí yo ya no puedo hacer el recorte porque no se cruza una con otra. Un recorte se puede hacer siempre y cuando las líneas se crucen. Dentro del recorte en la flechita está el comando que sería el recíproco, alargar objetos. Funciona de la misma manera. Al momento que yo selecciono aquí el comando alargar, ¿sí? Cuando yo selecciono uno u otro, se me va aquí al grupo principal de las opciones. Miren, aquí yo selecciono alargar, ya se pone aquí. Después dicen, profe, de pronto se me desapareció aquí la opción de recortar. Debe de estar aquí dentro de la... ¿Ya? Lo mismo. ¿Cuál es el límite para extender esa línea? El límite va a ser hasta aquí. Enter. ¿Y qué línea quiero alargar? Esta de acá. Miren, solamente apuntando ya me dice cómo va a quedar. Apunto hasta acá. Y ya está. ¿Sí? Y un último tip. Cuando yo quiero recortar o alargar dentro de un mismo comando, por ejemplo, yo estoy en el comando alargar. Para yo no estar otra vez aplastando escape, haciendo clic aquí, seleccionando recortar, lo que puedo hacer es aplastar la tecla Shift, me parece que es. No me funciona. Me parece que es en otra mayúscula. Bueno, sí está bien, Shift, no me deja. Sino que el asunto del recorte ya se debería haber seguido con esta misma base. No importa. Vamos a ver, miren. Cuando yo estoy dentro del comando alargar, sí, si yo quiero alargar todos los elementos a esta línea, ya, pero de pronto estoy dentro del comando y no quiero otra vez irme acá a recortar, sino que ya estoy dentro del comando, ¿no es cierto? Lo que yo puedo hacer aquí es presionar Shift, ahora sí, Shift, y apunto, miren, en vez de alargar ya me va a recortar. Para hacer la operación inversa dentro de recortar o alargar, me funciona de esa manera. Nótese que aquí mismo me dice, use la tecla mayúscula para recortar dentro del comando alargar. Pero si de pronto yo estoy en el comando recortar, vamos a ver que me va a decir lo mismo, ¿no? Quiero recortar hasta esta base, por ejemplo. Ya, enter. Y me dice, miren, selecciona el objeto a recortar o si no, presione la tecla mayúscula, la mayúscula Shift para alargar, ¿no es cierto? De este modo nosotros vamos a tener, aquí miren que nosotros vamos a poder aplastar, pero bueno, no hace nada, no hay nada que alargar porque aquí ya no tenemos ninguna otra línea que necesite alargar. Sí, ¿verdad? De pronto esta sí, miren, aquí no me aparece, pero si yo aplasto Shift, aquí ya se va a alargar. Suelto, aplasto. Dentro del mismo comando recortar. ¿Sí? Y nada más.
Vamos al siguiente. Sí, vamos al siguiente. Luego les indico otra opción acá, más rápido. Ya. Finalizamos el ejercicio número 1. Ahora vamos al ejercicio número 2. ¿Sí? Todos finalizaron esta figura, esta imagen. Sí, Por favor. buenas noches, ingeniero. Disculpe que le interrumpa. ¿Qué dice Lenin? Cuénteme. Quisiera hacerle una consulta. Viendo aquí el tema del ángulo, pero no sé por qué en mi AutoCAD me sale solamente hasta 180 grados. O sea, no tengo 270 ni 360, que sería lo mismo que 0. Ni los ángulos que se comprenden en estos cuadrantes. Entonces, no sé si hay alguna opción para activar eso. A ver, se supone que debería ser. Vamos a ver aquí. En las opciones de los parámetros. Miren, aquí nosotros de pronto, Ya. de pronto podemos encontrar aquí. Me parece que es por el rastreo. Debería poder ingresar esos ángulos. A ver, ¿dónde se le puede configurar? Mírele si de pronto le permite seleccionar con esto. Pero si no, me tocaría verificar en cuáles. No recuerdo. Sí se puede modificar esa parte de aquí. Sí. Ok, Desde bueno, el lo voy a revisar por ahí en la barra de herramientas, a ver si hay algo, porque solamente me deja hacer hasta 180, o sea. Claro, claro. Vamos a ver aquí en unidades, me parece. Grados decimales. No, sí está. Precisión, ¿no? No, aquí, dirección. No, igual sí está todo configurado. Bueno, ahí ya voy a revisar de pronto. Nunca me había pasado esa parte, pero ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ok, no hay problema, gracias. Ya. Listo. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Sí? La siguiente figura sigue siendo una figura pues que tenemos con una configuración en 2 dimensiones utilizando solo líneas. Vamos a poner por ahí para poder ver mejor. Ya, miren, está muy simple, muy fácil. Como les dije, no necesariamente debemos comenzar en el origen. Podemos comenzar en cualquier parte. Por ejemplo, aquí yo podría comenzar con la línea de 20. ¿Sí? En cualquier parte, aquí no. Apunto y ahora sí, horizontal. 20. Y empiezo generando, miren. Acá yo tengo estas dimensiones, me dice 30 y hacia arriba 20. Entonces yo utilizaría una línea auxiliar de 30, enter, y hacia arriba debería ser 20. Enter. ¿Sí? Estas 2 líneas yo las voy a utilizar para hacer esta elevación, esta línea inclinada, miren, hasta acá. ¿Sí? Entonces lo que yo haría es seleccionar una línea desde este punto final hasta este punto final, teniendo mucho cuidado, porque puede ser que yo me confunda y le ponga el punto medio. Por eso es muy importante saber que el punto final es un cuadrado y el punto medio es un triángulo. De ese modo, miren qué es lo que pasó. Pues simplemente ya tengo la línea inclinada, la que me sirve es esta y esta de acá. ¿Qué son estas 2 líneas que yo tengo por aquí? Luego me dice que hago una línea inclinada otra vez al mismo nivel, pero a una distancia de 10. ¿Qué es lo que yo haría? Pues iniciaría desde aquí con una distancia de 10, enter, y de este modo ya tengo, miren, otra línea de referencia para coger una línea y juntar los 2 elementos desde aquí hasta acá. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un plano o un boceto, siempre necesitamos conocer por lo menos las líneas y las dimensiones fundamentales. No es necesario que yo acote, por ejemplo, la distancia que existe entre esta línea de aquí con esta línea de acá, ¿no es cierto? Porque realmente no me sirve. O sea, por rellenar yo lo rellenaría y pondría aquí cuál es la dimensión. Pero no es necesario. ¿Por qué? Pues porque por norma, primeramente, deben estar las cotas y las dimensiones realmente necesarias. Y segundo punto, se supone que yo debo irme a cualquier parte del dibujo. Si es que yo me voy por un lado o por el otro, yo puedo llegar a cualquier parte del dibujo. Si de pronto yo quiero llegar a, no sé, a esta esquina de acá, yo necesito saber, a ver, ¿podré llegar hasta acá? Si yo empiezo desde cualquier parte, yo podría llegar hasta acá. Si yo no puedo llegar hasta el punto que yo decida. Sí, si yo no puedo llegar, está mal acotado.
Por ejemplo, para llegar hasta acá debería ir 10 hacia arriba. Miren, 10 a la derecha, 20 hacia arriba, regreso 10, 40, 20, 10 hacia abajo y 20. Llegué. No faltan dimensiones porque sí conozco todo. Si yo quiero llegar hasta acá, sí, por este lado ya no puedo llegar porque yo no sé cuánto mide esto, ¿no es cierto? Debería irme por el otro lado a ver si yo puedo continuar. Miren, 20, acá 30, hacia arriba 20, 10, 20, acá 40 y 20, 20, 40, ya llego hasta acá, ¿no es cierto? Después hasta acá 20, luego 20, a la derecha, hacia arriba 10, 40, hacia abajo y hacia la izquierda 30 y 10, ¿no es cierto? Miren así. Y después regreso otra vez, 10 y 30 hasta acá y ya llegué a la esquina. ¿Sí? Este dibujo o este boceto, podría decirse boceto, ¿sí? Es más adecuado. El boceto está bien dimensionado. ¿Por qué? Porque yo selecciono cualquier punto y por cualquier lado yo debo poder llegar con todas las dimensiones. Si de pronto yo tengo una dimensión desconocida, es porque me hace falta acotar. ¿Sí? Y no está bien dimensionado el boceto. En el ejercicio anterior nosotros vimos aquí, miren, yo no sé cuánto tiene esto. Pero sé que desde aquí, desde 110, con una línea de 45, sí puedo llegar acá. Entonces también está bien acotado. No es necesario que yo ponga cuánto mide esto de aquí a acá, porque está el ángulo. Ahora, si es que yo pongo cuánto mide esta medida, ¿no? Desde la parte inferior derecha, ¿no? Desde aquí hasta acá. Si yo pongo la dimensión, la medida, ¿ya? Este ángulo ya no me haría falta. ¿Por qué? Pues porque desde aquí hasta acá lo único que tengo que hacer es unir con una línea y se acabó. ¿No es cierto? Entonces, esos son los tips, ¿no? Que nos permiten identificar si está bien o no está bien dimensionado y nos falta o no nos falta medir. Como nosotros estamos viendo aquí, ya tengo, miren, esta parte de aquí, la de acá y hasta acá. A la derecha 20, vamos a continuar. ¿Sí? Línea. A la derecha 20, apunto a la derecha, pongo 20. Enter. Miren, 40 y 20 con 20, 40. ¿No es cierto? Yo puedo hacer con líneas auxiliares 40 a la derecha y 40 arriba, o si no con coordenadas relativas, que sería arroba 40 en X, coma 40 en Y, ¿no es cierto? Enter. Y ahí está, miren. ¿Sí? Ya llegamos a este punto. Hacia arriba me dice 20, entonces apuntamos totalmente vertical, 20. Y hacia la derecha me dice también 20. Entonces, pueden arrastrar así, miren, con el botón central del mouse. ¿Ya? Hacia la derecha 20. Enter. Hacia arriba es 10. Apuntamos hacia arriba, ponemos 10. Hacia la izquierda es 40. Apuntamos hacia la izquierda es 40. ¿Sí? Aquí podemos utilizar coordenadas relativas. A ver, ustedes pongan por favor en el chat. ¿Qué coordenada relativa representa esta esquina de acá? Donde ya debo poner el siguiente punto. A ver. ¿Cuál será la coordenada relativa? Ya estamos aquí en esta esquinita. ¿Cuál será la coordenada relativa que me especifica este punto? Recordemos que primero va, a ver, antes de, pongamos bien, ¿no? ¿Dónde nos encontramos en este momento? Yo creo que se ve, si no, no se ve. Ya, ahí sí. Nos encontramos aquí. Queremos llegar acá. Con coordenadas relativas. ¿Cuáles serían? Ya, muy bien, muy bien. Sí. Menos 10 y menos 30. Primero la coordenada en X o la horizontal y luego la coordenada en Y o la vertical. Pero recordemos que estamos aquí con relativas. Entonces debemos poner arroba. Arroba. Menos 10 y menos 30. Tío, atrás del Bien. asiento. Sí. Para la siguiente, en cambio, sería desde aquí. Podría ser una línea de 10 y una hacia arriba de 30. O sea, que da lo mismo, ¿no? En vez de hacer coordenadas relativas, apunto acá, ¿no es cierto? 10
y hacia arriba 30. Y luego junto los dos. Ahí. Y ya está, miren. Esto lo único que me sirvió es para ponerle como auxiliar y nada más, en vez de utilizar coordenadas relativas. Ya, y hasta aquí llegué. Ya no tengo esta dimensión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo dos opciones. Sumar todo esto y ver cuánto es la distancia total horizontal y restar de todas estas distancias para saber cuál es la diferencia. O la otra opción es continuar por el otro lado para llegar al otro. ¿Sí? Yo creo que continuaré por el otro lado porque pues no quiero sumar ni restar. Ya. Hacia arriba 10. Vamos desde aquí. Hacia arriba vamos 10. Hacia la derecha vamos 10, tal como nos dice ahí. Hacia arriba luego vamos 20. Hacia la izquierda sería 10. ¿Sí? Hacia arriba apuntando sería 40. Hacia la derecha. Sí, tenemos el valor de 20. Es que me gelé las cuadras. Vamos a ver dónde nos equivocamos. Hacia abajo me dice 10. Ay, me haber puesto alguna medida que estaba de más. Creo. Si no, vamos a verificar. A ver, aquí dice 10, 20, 30, 70. Y 70. Qué raro, ¿en dónde me tiraría las cuadras? A ver, ¿en dónde me equivoqué? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí me faltan 10 unidades. ¿Es cierto? 40, 20, 10. Y también tengo 40. En el lado Sí. derecho puso creo 30, ingeniero, y es 20. Por el otro lado. Está. Esa, es 20. Y creo que hay más de Sí, 20. sí, sí. Vamos a ver, aquí nosotros podemos acotar una medida lineal. En anotación seleccionamos aquí el comando de acotar. Y vamos a hacer desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? Sí. Y nos da aquí, bueno, 29. Es porque no le seleccioné bien. Claro, este debe de estar mal. Sí. Le puse 30, como dicen ustedes, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver. Parece que hay otro comando más práctico. Medir. Ya, ahora sí. Aquí vamos a medir desde este punto hasta este punto. ¿Por qué me sale 29? Qué raro. Ah, ya. Ya sé. En vez de poner 20, como el 0 está junto al 9, aplasté el 9 sin querer. Claro. Ya nada. ¿Qué hacemos? Bueno, enhorabuena. Vamos a aprender cómo poder mover elementos. Sí. Muy bien, señor Marco Antonio. Veo que ya ha finalizado. Excelente. Yo voy a borrar esta línea porque no me sirve. La que me serviría realmente sería la de aquí. Empiezo desde aquí y hacia arriba pongo 20. Miren, en vez de poner 20, como está cerca al 9, he puesto 29, no me di cuenta. Entonces presiono 20 y ahí está. ¿Qué es lo que debo hacer? Este comando desplazar me permite mover elementos en la misma orientación que se encuentre. Como yo tengo que mover todo esto y juntar estos dos elementos, es muy fácil. Seleccionamos el comando desplazar. Pasa el puntero al recuadro de selección. ¿Qué es lo que quiero desplazar? Quiero desplazar todos y cada uno de estos elementos que están mal ubicados. ¿Sí? Ahí. Como ya acabé seleccionando, presiono Enter para aceptar la selección. Como ustedes recuerdan, siempre les digo, ¿no? En edición, selecciono todos los elementos a modificar y aplasto Enter para aceptar la selección. Y ahí empiezo a modificar. ¿Sí, verdad? Entonces presiono Enter y ahí está. Ahora, punto base, ¿desde dónde quiero mover? ¿Cuál es mi referencia? Como yo quiero mover este punto de aquí a este punto de acá, lo que yo debo hacer es hacer clic aquí, clic, y nótese, miren cómo se mueve, hasta dónde debo moverle. Como está activada la referencia objetos, yo la puedo apuntar automáticamente aquí. Miren, ahí está, punto final, hasta aquí quiero mover. Hago clic y ya se movió. ¿Sí, verdad? Y ya, ahora sí, ya está bien.
¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar. Ya le movimos, ¿cierto? Me dice que desde aquí hasta arriba vamos 40. Claro. Desde aquí hasta arriba vamos 40. Hacia la derecha vamos 20. Sí, nótese que yo ya me di cuenta antes de finalizar que no iba a juntarse una con otra. Hacia abajo me dice que es 10. Ahí está, miren, 90 grados ya. 10. Hacia la derecha es 20. Hacia arriba para volver debería ser 10 mismo. Y como yo ya no tengo nada más que hacer que juntar una línea con otra, pues lo único que hago es unir con línea los puntos finales. Con eso ya finalizo pues la figura. Desde aquí hasta acá. Y se terminó. Hecho. Entonces, bueno, aplasto escape. Las líneas que ya no me sirven, yo voy a borrar. Yo puedo seleccionar cada una o con el recuadro de selección verde para seleccionar todas de una sola vez. Así. ¿Sí? Y presiono suprimir. De ese modo, la figura ya se encuentra tal y como está nuestro boceto. Con las dimensiones. ¿Sí? Ahora sí, cuéntenme, ¿sí pudieron hacer esta figura? Envíen por favor al chat de Zoom. ¿Pudieron finalizar esta figura? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Ven si estamos de alrededor de 90. Ya. Listo, no se irán por favor. Ya, muy amables. Ejercicio 2. Ya. Siguiente sería el ejercicio 3. Ya. Este es un pequeño ejercicio solamente para ya utilizar los comandos. Aunque no se ve muy bien. No, sí se ve. Está bien. Más que todo yo sí le veo. Ahora a ver cómo haríamos esta pequeña figura. Vamos a hacer esa figurita por acá. ¿Sí? Como les dije, no es necesario empezar en el origen. Pero vamos a empezar desde el punto de aquí. Miren, me dice 4. Va a ser una figura bien pequeñita, ¿no? Desde aquí. 4. Y aplastemos de escape. Miren esta línea bien pequeñita. Entonces deberíamos hacer un zoom para poder enfocarnos solamente en esta línea. Ya. Me dice 5, 5. Entonces de seguro yo lo que debería hacer. Quiero hacer una captura de pantalla antes de. Ahí está. Sí, si no, Z, listo. Ahí está. Ya, hecho. Ahora sí, ya empezamos dibujando esta línea de 4. ¿Sí? ¿Ya? El registro de asistencia ya les pasé al inicio. ¿Qué pasó? No vinieron al principio, ¿verdad? Ahí está. Si ustedes ya registraron la asistencia, ya no es necesario que lo hagan nuevamente. ¿Hecho? Ya. Ahora sí, miren. Entonces, ya hicimos la línea de 4. Me dice punto 5.5. No se ve, pero es 0.5. Es por el tamaño del dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Desde aquí, con coordenadas relativas, arroba 0.5 en X, 0.5 en Y. Y de ese modo, pues, Enter, ya tengo, miren, la siguiente línea. ¿Sí? Entonces, ahí está esa línea inclinada. Hacia la derecha es 5.5. Si ustedes pueden darse cuenta, es 5.5. Apuntamos totalmente horizontal 5.5. ¿Qué dice, señor José? Cuente. Ingeniero, una consulta. Para que aparezca al finalizar la línea, veo que reaparece un recuadro verde en el punto final. Eso se configura porque yo estoy tratando de hacer en mi AutoCAD y no sale. Claro, aquí usted tiene la opción de referencia a objetos. Esto debe de estar activado. Si no le aparece el icono de referencia a objetos, usted puede activarle aquí en las 3 líneas. Y debe de estar por aquí, ¿no? Referencia a objetos 2D. Es esta, o esta, cualquiera de las dos. Sí. Pero debe tener habilitada esta referencia a objetos
Si no Está aparece deshabilitada. Ya le activé. exacto, Gracias. activado, ahí sí funciona. Si no está activado, pues no le va a quedar así. Ajá, vamos a tener inconvenientes. Pero bueno, ahora sí, miren, ya estamos acá. Hacia abajo 0,5. O 0,5. Apunto aquí y hacia abajo punto 0,5. Luego para la punta de la flecha me dice que me vaya 3 en X y 1 en Y. Entonces, ¿puedo hacer con coordenadas relativas o no? Con líneas auxiliares podría ser. Hagamos con auxiliares. 3 en X y 1 en Y. ¿Sí? Y luego, lo que haríamos simplemente es juntar cada una de las esquinas. Así, miren. Hasta ahí. Luego, para la siguiente haría lo mismo, miren. 3 en X y 1 en Y, pero utilicemos coordenadas relativas. O sea, vamos alternando aquí en cada una de las técnicas. Desde aquí. Ya. Arroba. Menos 3 en X porque debo irme a la izquierda. Coma 1 en Y porque debo irme hacia arriba. Bien. Ahí está. Hacia abajo. 0.5. Hacia la izquierda. 5.5. Sí. Al lado de acá, que debería ser arroba menos 0.5 en X porque debo irme a la izquierda, ¿no es cierto? Coma 0.5 en Y porque debo irme hacia arriba. Enter. Debo irme 4 a la izquierda. Cuando no uso coordenadas absolutas o relativas, no hace falta que yo ponga los signos. Si yo estoy apuntando y dando las dimensiones de una sola dimensión, ¿sí? Pues automáticamente yo lo que podría hacer es simplemente apuntar y poner la dimensión, no importa el signo. Pero si son coordenadas de X y Y, ahí sí debo poner las dimensiones. Y luego debería ser, miren, 1 en X y 1 en Y. Ya les voy a pasar la gráfica, ¿no? Antes de. Como esto ya les voy a subir al final, pues no habría ningún problema. Vamos a ver si me deja subir. No. ¿Cómo más les puedo enviar? No soy ni administrador del otro grupo. A ver, ¿podríamos ahí ver? Ahí están las dimensiones, ¿no? Aquí es 0.5, no sé por qué se me borró, pero ya está. Y tomen su captura de pantalla. ¿Ya? Nos regresamos. Y ahí, exacto. Y ahí me dice 1 en X y 1 en Y. Ahora, otra manera de poder hacer esto es con intersecciones. Sí, ¿no es cierto? Ah, ya, miren, a 45 grados. Está muy bien. ¿Cómo hago a 45 grados? Recuerden, ustedes deben ubicar aquí línea, longitud del vector y ángulo, como en el colegio, ¿no? Vamos a poner arroba. ¿Cuál es la longitud del vector? Aquí debería ser raíz de 2, ¿no es cierto? Pero me da pereza, qué pereza. Vamos a ponerle 2 nomás. 2 con un ángulo. ¿Cuál es la dirección del ángulo? La tecla para activar ángulo. Aquí sería el menor que. Plasto menor que, miren ahí en la entrada dinámica, en el recuadro blanco, menor que. Ahí apareció, miren el símbolo, el que está al lado de la Z. Ajá. Y el ángulo 45 grados, yo solamente escribo 45. Pero como yo sé que esto empecé aquí, justo aquí, el ángulo que debería ser este sería 315, ¿verdad? Para que me quede 45 abajo. Entonces, aquí el ángulo sería 315. Ahí está. ¿Sí? Vamos a hacer la otra de por acá. Arroba 2, ángulo de 45, porque ese sí es 45 en esa misma dimensión. ¿Sí? Ahí está. Ya tengo, miren, la intersección. ¿Qué es lo que debo hacer? Recortar. ¿Sí? Yo recorto. La base del recorte va a ser este de aquí. Enter. Que voy a eliminar esta parte de aquí. Enter. Otra vez, recortar. Esta es la base de recorte. Hasta ahí debo recortar. ¿Pero qué? Este pedacito que está de más. Enter. Sí, ¿verdad? Ajá. Y no solamente podemos trabajar así. De pronto yo podría haber
copiado o realizado líneas, ¿no? Como por ejemplo las que yo tenía aquí, 1 y 1, aunque no utilizo el comando copiar, ya voy a hacer ahorita el comando copiar. No utilicé, pero bueno, sí ya lo vamos a ver en este momento, sí, para finalizar. Copiar y matriz. Ya. Bueno, aquí nosotros vamos a insertar con coordenadas al arroba 1 y 1, y ya está. Aquí sería al arroba menos 1,1, y ahí está. Y cuando ustedes ya están familiarizados bien con el programa, es muy fácil hacer cualquier tipo de figura. Sí. Y nada más. Nada más. Ahora, aparte del comando mover, ¿qué es lo que hacía el comando mover o desplazar? Lo que hace es, todo lo que yo seleccione, por ejemplo, voy a seleccionar todo esto. Selecciono, aplasto Enter para aceptar la selección. Siempre es así. ¿Ya? Yo puedo mover de un punto a otro. Por ejemplo, quiero moverle desde aquí, hago clic, ¿sí? Y muevo. Y quiero moverle hasta por acá, por ejemplo. Hago clic y se terminó de mover. El comando copiar, que está en la parte inferior, sirve para lo mismo. Pero el objeto de origen se queda ahí. Lo que se hace es duplicar. ¿De hecho? ¿Cómo funcionaría esto? Lo mismo que el comando mover. Copiar funciona activando el comando copiar. Selecciono los objetos a copiar. Aplasto Enter para aceptar la selección. Siempre es así. Y luego me dice desde dónde hasta dónde voy a copiar. Yo quiero copiarle desde aquí. ¿Sí? Y yo puedo apuntar en cualquier dirección. Y puedo, yo que sé, apuntar hacia abajo y hago clic aquí. Y puedo hacer clic así mismo en la parte inferior. ¿Sí? Aunque yo no voy a tener control de cuál es la dimensión de haber copiado, ¿no es cierto? La separación. Pero por lo menos ya tengo, miren, así. O si no en sentido horizontal, hasta acá. ¿Sí? ¿Sí ven? Si yo quisiera tener control de la dimensión a la cual yo quiero copiar, pues simplemente debería escribir en el teclado a cuánto quiero copiar. Solamente apuntando a la dimensión a donde yo quiero copiar. A la dirección, perdón, a donde yo quiero copiar y aplasto Enter nada más. Entonces vamos a borrar esa parte, ¿ya? Presiono copiar. Selecciono los objetos a copiar. Y aplasto Enter para aceptar la selección. Ahora sí, el punto base, ¿desde dónde voy a copiar? Desde aquí. Siempre el punto base debe ser un punto conocido en la mayoría de los casos. También se puede copiar desde cualquier punto, por ejemplo, desde aquí. Y ya se le mire mover. Sí se puede, ¿no? Pero como recomendación, ¿no? Siempre un punto base dentro del mismo objeto. Selecciono todo. Presiono Enter para aceptar la selección. Y ahí sí, miren. Hago clic aquí y puedo apuntar a la parte inferior. ¿Sí? ¿Con cuánto de distancia quiero copiar? Supongamos que yo quiero copiar a una distancia de 5 para abajo. Si aplasto 5, nótese, miren ahí en el recuadro de color blanco. Ahí aparece, miren, la distancia a la cual yo voy a copiar. A 5 unidades, o 5 milímetros es en este caso. Si yo presiono Enter, se va a copiar a 5 milímetros exactamente. Desde aquí hasta acá hay 5 milímetros. Para que se vaya el siguiente al doble sería 10 milímetros. ¿Sí? Pero siempre apuntando totalmente recto. Si yo tengo habilitada esta opción, vean, yo puedo hacerle automáticamente así solito. 10, a 15, a 20, escribo 20, aplasto Enter. A 25, escribo 25, aplasto Enter. Y así sucesivamente. Aplasto escape y ya está. Si quiero copiar en sentido horizontal, a ver, selecciono copiar, selecciono todos los elementos, aplasto Enter, ¿desde dónde? Desde aquí hacia la derecha. Vamos a ponerle que se copie a 20, ¿ya? A 20 cada uno. Apunto a la derecha totalmente horizontal y escribo 20, Enter. Siguiente vamos a ponerle a 40 para que esté al doble. El siguiente más 20 sería 60. ¿Sí? Y así sucesivamente. No sé qué es lo que hicimos. Ahora sí, están copiados con una misma dimensión, una misma dirección. De hecho, qué fácil, ¿verdad? Facilito, facilito. ¿Sí? Y también existe un comando para hacer estas filas y Bueno, columnas. una consulta. Claro, Edgar, cuénteme. Eh,
al momento que nosotros ponemos el valor, por ejemplo, los 20, se descuenta el espacio que tiene del grosor, por ejemplo, en este caso de la flecha sería, ya no sería los 20, ¿no es cierto? No, no se descuenta. Lo que pasa es que el punto base que le elegimos es desde aquí. Entonces, desde aquí hasta el siguiente punto que sería acá, están 20. Correcto. Y desde Ajá. el final desde la otra punta, de la punta de abajo. Desde la punta de abajo hasta el inicio de la, no, desde la punta de abajo. Desde aquí, Más arriba, más arriba, más arriba. desde esta. Ya, desde ahí hasta el inicio del otro elemento ya no es 20, ¿no es cierto? No, porque nosotros seleccionamos el punto base desde aquí. Claro, si yo Entonces, quisiera desde que fuera aquí 20, al mismo punto de acá. Claro, ahí yo tendría que ponerle la dimensión. Si yo quiero que este espacio pequeñito, esto que correcto, yo este tengo sería aquí, 20. ahí tengo, exacto. Si quiero que sea 20, tengo que aumentarle. ¿Cuánto es aquí? 1 y 1. Debería aumentarle 2. Entonces debería ser de 22. Sí, cada separación siempre. De ese modo yo puedo... tendría que hacer aquí sumas y restas nada más. Si yo quiero que me quede un espacio de 20 aquí, obviamente lo que yo voy a necesitar es que mi punto base desde aquí hasta acá tome en cuenta también los 2, que sería 22 hasta el final. Ajá. Ya, ahora, entre pestañas de dibujo se puede cambiar en unidades. Sí, este dibujo está en milímetros, me parece. El dibujo 1 de acá no había visto en qué unidades estamos. Vamos a poner aquí unidades, por ejemplo. Aquí están pulgadas, el dibujo 1 que hicimos, sin ningún tipo de configuración. ¿Ya? Y el dibujo 2 de acá. Aquí vamos a ver. Está en milímetros. Sí. Dentro de este mismo dibujo, este dibujo de aquí, con el dibujo de más arriba, van a tener siempre las mismas unidades. Sí. Todo este espacio de trabajo, si todo es pulgadas, pues todo va a estar hecho en pulgadas. Si configuramos en milímetros, todo va a estar configurado en milímetros. Ahora, si ustedes quieren mezclar milímetros y pulgadas, deberían hacer la conversión nada más. ¿Sí? Para los que manejan SolidWorks o de pronto han visto, ahí por ejemplo es automático. Uno puede poner la medida 10 milímetros y pongo 10 mm. Y si quiero poner media pulgada, pues pongo 0,5 IN, que sería la unidad de pulgada, y automáticamente le transforma a milímetros a 12.7. Acá en AutoCAD, pues me parece que no había esa opción. No sé si añadieron esta versión. ¿Sí? Para finalizar, vamos a hacer una pequeña copia y vamos a utilizar el comando matriz. Ya, voy a copiar esta partecita de aquí, desde aquí hasta acá, solamente para que no se mezclen con los demás. ¿Sí? Yo tengo aquí una opción más. ¿Sí? Ya vimos mover, ya vimos cortar y extender y ya vimos copiar. De acuerdo a la complejidad vamos a seguir viendo aquí las opciones y las operaciones. ¿Ya? Yo tengo estos 4 cuadritos representando la matriz rectangular. ¿Qué es lo que hace una matriz rectangular? Lo que hace es copiar en filas y columnas un elemento o varios para poderles repetir de acuerdo a una separación entre filas y una separación de columnas. ¿Sí? Si yo ya tengo el objeto que voy aquí a copiar en filas y columnas para hacer una matriz rectangular, hago clic, me dice aquí, miren, siempre selecciona objetos. ¿Qué objetos necesito modificar? Son estos. ¿Ya? Enter para aceptar la selección. Automáticamente el programa, en esta versión del programa ya me dibuja. ¿Sí? Automáticamente. Pero yo puedo realizar la modificación dentro de la línea que yo tengo por acá. Miren, miren, aquí yo tengo la línea de comandos. Por ejemplo, ¿cuántas filas quiero? Hago clic en filas. Yo quiero 4 filas. 4. Aquí la distancia entre filas. Nótese que si yo quiero aquí un espacio de 20, pues yo presiono aquí 20, escribo y aplasto Enter. ¿Sí? Y luego los otros elementos, pues nosotros aquí me dicen, la elevación incremental, esto no hay que modificarla, ¿no? Ya se va para el otro lado. ¿Sí? Veamos aquí filas, niveles.
Vamos a ver si es que aquí dejémosle en 0 mismo y vamos otra vez a modificar filas. Estaba en 4 ya. Vamos a ponerle la distancia 20 a menos 20, a ver si nos deja hacer para el otro lado. Enter, ahí sí. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Nótese. Aquí, incremental, no le vamos a poner nada para que todo sea igualito. Ahora vamos a las columnas. Las columnas, aquí me dice cuántas columnas necesito o requiero, son 4. O pongamos 5 ya para que vean cómo cambia. 5 columnas, miren, ahí se aumentó una columna más. Ya, la distancia entre las columnas, aquí vamos a ponerle igualmente 20. ¿Sí? Y el espacio, bueno, ya nada más, no me hace falta hacer nada más. ¿Sí? Y presionamos Enter. Como ustedes pueden darse cuenta, nosotros ya tenemos aquí la generación de esta matriz. Acá, si yo selecciono cualquier elemento, es independiente de lo que yo hice la copia. Si yo hago clic por acá, por ejemplo, es independiente, no pasa nada. Yo puedo borrar aquí cualquier parte y no va a pasar nada. Pero si es que yo me voy a la matriz y hago clic, o por lo menos le apunto, miren, todo se ilumina. Es porque todo esto se convirtió en un solo objeto. Y al momento que hago clic, va a aparecer aquí las opciones de matriz, ¿cierto? Entonces, nótese muy bien lo que tenemos por acá, miren. Aquí tengo una pequeña cosa, ¿no? Aquí me dice el espacio 20. Vamos a dejarle un poquito más pequeño. Pongámosle en 10. ¿Sí? O si no, pongámosle en 5. Me parece que estamos muy separados, ¿no? Algo pasó. Me parece que 5 es el espacio que yo tengo entre uno y otro. Nada más. Y listo, miren, aquí ya nosotros tenemos absolutamente todos los elementos. Permítame. Ah, ya, listo. Entonces, si yo quiero modificar nuevamente cualquier tipo de parámetro que necesite aquí del programa en la matriz, solamente hago clic y aquí voy cambiando filas. Si ya no necesito 4, necesito 5. Aumento. Si necesito 10, por ejemplo, solo cambio y automáticamente se me siguen creando. ¿Sí? Y si es que yo quiero también modificar la dimensión, ya no que no sea 5, ¿no es cierto? Entre cada uno de los elementos, pues yo simplemente lo que haría es cambiar, ¿no? Aquí que sean 10, por ejemplo. Negativo para que se vaya hacia abajo. Bien. Cada uno de los elementos va a tener una separación de 10 y en total va a tener 90. Sí, ¿verdad? Así es, así es. ¿Sí? Y pues creo que eso sería todo. Hasta el día de hoy hemos avanzado hasta el ejercicio 3 con la matriz rectangular de estos elementos. Para la siguiente clase nosotros vamos a tener ya operaciones de modificación de chaflanes y filetes y también vamos a empezar a trabajar con curvas y tangentes. ¿Hecho? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que necesiten que aclaren estos 2 minutitos que nos sobran? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Me comentan, por favor? En el chat pongan sí, todo está claro. ¿Puedes repetir la función matriz? La matriz. ¿Cómo hago una matriz? Claro. Vamos a hacer aquí un pequeño recuadro, ¿ya? Vamos a poner un rectángulo cualquiera. Yo puedo hacer cualquier figura, ¿no? Vamos a ponerle aquí arroba 20 por 10, por ejemplo. Ya, ahí está. ¿Sí? Yo tengo este rectángulo que quiero que se repita varias veces. Lo que hago es seleccionar aquí la operación de matriz. Selecciono el objeto que quiero que se haga matriz y aplasto Enter. Automáticamente el programa me va a detectar. ¿Sí? Ya me genera aquí los elementos de las matrices. Para yo cambiar esto, puedo cambiar en las opciones de acá abajo o en las opciones de acá arriba. El número de filas son las horizontales, están 3 filas. Si yo quiero cambiar, yo podría ponerle 4, 5, 6, por ejemplo. Pongo 6, ¿sí? Ya se cambia automáticamente. Si la dirección está hacia arriba, está bien. No hay que cambiar esta dimensión positiva, pero si quiero que se vaya al otro lado, le pongo esta dirección, esta dimensión negativa, por ejemplo, menos 15. ¿Sí?
De ese modo, miren, se va a la parte inferior. ¿Sí? No quiero que esté a separación de menos 15, quiero que esté a una separación de menos 10. Solamente modifico aquí. ¿Sí? ¿Sí? No sé cómo quedan. Y cada uno de los elementos desde aquí hasta su punto central tiene 10, 10, 10, ¿no es cierto? Vamos a ponerle menos 15 mismo para que no estén uno junto a otro, ¿no? Ahí está. Si quiero aumentar más elementos en columna, aquí en vez de 4 le podría poner 5 o le podría poner 6. Da igual. En versiones anteriores de AutoCAD, lo único que podíamos hacer era modificar desde aquí, en versiones 2007, 2010, etc. Lo único que hay que hacer es cambiar aquí. Me dice filas, está con la F mayúscula. Entonces debo poner aquí filas, F, Enter. Indique el número de filas. No quiero que sean 6, sino solamente 3 filas. Enter. La separación, si la separación está bien menos 15, pues le dejamos ahí. O si no, vamos a poner menos 12. Enter. Sí, lo demás del incremental no le movemos porque todas las separaciones son iguales. Y luego en columnas. La columna, miren, está escrito con la C mayúscula. Sí, aquí pongo C, Enter. El número de columnas vamos a ponerle 4, Enter. Y la distancia entre cada uno de ellos vamos a ponerle como 25. Vamos a ver si no tengo ningún problema. Ya, Enter. Y de ese modo ya vimos cómo funcionan las matrices rectangulares. Lo que hace es repetir de manera horizontal y vertical como filas y columnas el elemento que yo quiera. Es una opción para poder copiar. ¿Sí? Y repetir varias veces. Ya que realizar este comando de copiar y generar 100 columnas, por ejemplo, 100 filas, para copiar uno por uno me demoraría demasiado y tendría que estar sumando. La primera era 5, la siguiente 10, 15, 20, 25 y así 100 veces, pues me demora demasiado. Con una matriz lo único que necesitamos hacer es solamente dar las opciones, cuál es la separación y cuántas filas o cuántas columnas quiero y se acabó. ¿Sí? Eso sería todo. Listo, estimados participantes. Veamos, aquí me dice una pregunta. Independientemente de las figuras que se pueden realizar en una pestaña. ¿Sí? ¿Una sola figura es la que puede estar referida al origen? No, eso no importa. Ustedes pueden tener varios elementos que estén cercanos al origen o empezando en el origen. Lo que pasaría es que simplemente una estuviera encima de la otra nomás. Ajá. El origen es un origen global para todo. Así es que si ustedes grafican algo en el origen y quieren hacer otra con respecto al origen, pues hay una figura que ya está ahí. Si le dibujan, pueden dibujar encima de esa figura, pero más allá de eso, no puedo yo tener dos orígenes. Ajá. Dos o más orígenes. En Mac no salen tantas opciones, puede ser por la versión del programa. Sí, porque para las versiones que son similares, o sea, siempre van a aparecer algún tipo de cambio o forma de realizar alguna opción, pero realmente no debería haber ningún cambio. Yo tengo la versión 19, verifiquen que tengan una versión parecida y de ese modo nosotros podemos trabajar tranquilamente. Si no pueden seleccionar en los menús de las cintas de opciones, pueden también seleccionar la configuración en la línea de comandos. ¿Listo? Eso es todo por el día de hoy, estimados Inge, una participantes. Claro, Eduardo, cuénteme. Inge, la clase de ayer sí se le puede divisar en algún lado. Claro, sí se puede. Ya se registró en el link que le dije. Sí, ya me registré. Este momento acabé de lograrlo porque estaba ahí luchando con eso. Ok, no hay problema. Miren, por favor, aquí en su curso, aquí me dice AutoCAD 2D, 3D, ¿no es cierto? Aquí dice que publiqué un nuevo material día 1. Pueden hacer clic directamente aquí y ya se van, miren, al material de la clase. ¿Cuál fue la clase de ayer? Aquí está el link del video del día 1. El día de hoy apenas acabe de finalizar el video de lo que están grabando. Pues ya voy a subir el día 2 y también va a estar el link del video. Sí, ahí le puede hacer clic y ahí aparece el video. Sí, pero ¿a dónde ingreso, Inge? En el link que yo le envié para registrarse en el aula de Classroom. Ya, muy amable, gracias, Inge. Ajá.
¿Cómo podemos ingresar a Classroom? Recuerden que ustedes pueden irse. No, mejor voy otra vez a pegar aquí la dirección de la clase. Eso está aquí. Ustedes van a ingresar por acá. Sí, ahí está en el chat de Zoom. Nada más. Y ahí ustedes encuentran este curso de AutoCAD de 3D. Sí. Nada más, nada más. Les agradezco mucho por su atención el día de hoy. Sí. Y la asistencia, no pasa nada con la asistencia del día de ayer. El día de hoy ya estuvimos aquí presentes todos, entonces no van a tener ningún problema. Sí. Yo les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde, por favor. Que Muchas tengan una gracias, excelente ingeniero. noche. Muchas gracias, estimado. Buenas noches. Hasta mañana, Buenas noches, estimados. Hasta mañana, Inge. Ya, hasta mañana.